Hoy, como nunca, el medio electoral mexicano se ha visto sacudido por el hecho de que todo el mundo utiliza grandes categorías llamativas, pero peligrosas en su uso, como son, qué sé yo, el pueblo, el mercado. Es decir, estamos en una época en México de logomaquias. Todo el mundo acude a la idea del populismo, muy mal entendido. Todos acuden a la idea de que hay un momento casi fascista en los Estados Unidos, sin darse cuenta de las particularidades de ese país. Entonces, la mayor parte de nuestros políticos utilizan la palabra pragmatismo para dar a entender cualquier cosa que quieren dar a entender. Y la palabra pragmatismo se ha convertido en la palabra oportunismo. Cada quien opera como quiere y a eso se le llama pragmatismo. Una vieja locución que desde el comienzo del actual gobierno se maneja. El actual presidente, en sus primeros años, digo siempre, yo soy un pragmático, sin saber desde luego lo que era ser pragmático. En Estados Unidos, el primer presidente, Washington, en el dilema entre liberales y proteccionistas, porque es una enorme mentira que Estados Unidos hayan sido liberales, jamás lo fueron, liberales puros ni nada de eso. Él logró en su momento conciliar el llamado liberalismo de Jefferson, que por lo demás nunca existió, y el proteccionismo de Hamilton. Sobre esa base armó un gobierno donde el proteccionismo y el liberalismo se combinaban. Y lo mismo sucedió con todos los que accedieron al poder años después. Ya para 1880, en la Universidad de Harvard, el pragmatismo adquirió un carácter sistemático. Es decir, ahí se reunió la élite de jóvenes profesores de la Universidad de Harvard para crear lo que al principio llamaban pragmaticismo. Luego, allí, jovialmente, se les hacía muy chistoso, lo que llamaron en plan de burla el Club Metafísico de Harvard. Y llegaron entre abogados, teólogos, médicos, psicólogos, etcétera, todos ellos aportando algo. Llegaron a la creación de una concepción del mundo que rompía ya con los grandes esquemas, con las grandes abstracciones, contra lo que ellos llamaban el universo de hierro de Hegel. Consecuentemente, se inclinaron a lo que podríamos llamar una filosofía de relativo corto plazo. Ya no la filosofía marxista, positivista, que hablaban de un rumbo de la historia. Para ellos no había rumbo de la historia. Había hechos singulares que deberían seguirse. Quien desde luego dio forma al pragmatismo fue William James. William James, de quien la Facultad de Ciencias Políticas ha presentado ya un libro antológico. James, indiscutiblemente, es el creador ya de una concepción que se burla, primero, de los textos
perfectamente estructurados, de las arquitecturas verbales. Su libro, que yo conocí en español hace muchos años, en una edición breve, fue traducido hace muchos años también en Argentina. Y Jorge Luis Borges lo encontró maravilloso. Se hace una novela de detectives. En realidad, el pragmatismo se convirtió en una forma de ver el mundo que llegó a Italia con Giovanni Papini, con todo el grupo de lo que se llamó La Cerva, hasta con Benedetto Croce. Fue efectivamente una filosofía popular que, sin embargo, no funcionaba tan bien como funcionaba en los Estados Unidos, porque el pragmatismo efectivamente sigue una lógica, pero su lógica no es cualquiera, es una lógica ceñida a la categoría de ganancia, a la categoría de eficiencia, a la categoría de exactitud, incluso a lo que podríamos llamar el taylorismo. Esto me ha hecho, a mí, que me he dedicado a las ideas políticas norteamericanas, no solo a hacer la antología de James, sino también escribir varios libros que tratan acerca del pragmatismo en sus usos elitistas, del pragmatismo en todas las formas que puede moverse su conciliación con el evangelismo, con el fundamentalismo. Entonces, creo yo que quien no lea a William James, actualmente ya reeditado después de muchos años en España, pues corre el riesgo de no conocer teorías del conocimiento que, por ejemplo, validan la religión, el sentido común, el folclore, etc. Son fórmulas que en un momento dado parecen muy espontáneas, pero que obedecen a una lógica que podríamos llamar lógica de la ganancia. Creo que en México hace falta que se conozca el pragmatismo. Yo no creo que el pragmatismo vaya a ser la fórmula para que los mexicanos nos convirtamos al primer mundo. No creo. Sin embargo, creo que es un conocimiento que tenemos que conocer porque viene de los países que por muchos años han contado con la hegemonía mundial.